Buenos días, ingeniero. Nosotros somos el grupo 6. Vamos a hablarle acerca de lo que son condensadores. Nosotros vamos a dar una pequeña introducción del concepto, característica, su función, su diagrama de partes, lo que es campo de aplicación y su clasificación y tipo. Bueno, vamos a hablar lo que es sobre el condensador. El condensador es un intercambiador de calor que, como su nombre lo indica, sirve para disipar al exterior del refrigeración el calor absorbido en el evaporador. El condensador contiene lo que son dos placas metálicas paralelas que se llaman armaduras y estas separadas entre sí por aire. Esa la llamamos dieléctrico. También podría ser papel, cerámica, aluminio y otro tipo de plástico. Esto dependerá según el tipo de condensador. Ya tiene como función almacenar la carga eléctrica y cederla en el momento que se necesite. La descarga se produce cuando la armadura se pone en contacto entre sí y esta necesita de un circuito externo. La capacidad de un condensador consiste en almacenar la mayor o menor cantidad de carga cuando esta es sometido a tensión. Ya los condensadores corrientes y continuos se clasifican en corriente continua. En circuitos de corriente continua es cuando estas reciben corriente cuando se está cargando, pero la evita cuando ya está cargado. Y el circuito corriente alterna es que continuamente está cargando y descargando. Siempre permite el paso de la corriente. Ya la capacidad del condensador se mide en faradios y esto indica la cantidad de carga que es capaz de almacenar según a cierta tensión que esté sometida. La unidad de faradios suele ser muy grande, por la cual también se puede medir en microfaradios, que es 10 a la menos 6 faradios, en nanofaradios, que es 10 a la menos 9 faradios, y picofaradios, que es 10 a la menos 12 faradios. Ya la relación de matemática entre el condensador y la carga que almacena sobre la tensión, lo que tenemos que la carga se va a medir en columpios y lo que es la tensión en voltios. Y si el condensador se conecta a una tensión mayor que es capaz de soportar, se quemará o se quedará inservible. Ya. Carga y descarga del condensador. La carga tiene que ver con lo que es la capacidad del condensador y lo que es la resistencia. La resistencia lo que va a hacer es que haga más difícil el paso del corriente al condensador, por lo cual entre más largo sea más el tiempo será de carga. Y asimismo con el condensador no será la descarga no será instantánea, sino que dependerá de la resistencia y se utilizará la misma fórmula entre las dos, que entre mayor resistencia, mayor tiempo de carga y descarga. Ahora vamos a hablar sobre los diagramas de partes de un condensador. Aquí tenemos un condensador que más adelante vamos a tratar cada una de sus partes en específico, como es el cuello. Esta se une a la turbina de vapor, por la parte más estrecha y por la parte más ancha va la carcasa del condensador. ¿Cuál es la carcasa del cuerpo? Esta alberga los paquetes, los tubos y las placas. La caja de agua, colector de entrada y salida de agua, de refrigeración para que repartan por los tubos del condensador, del intercambiador. Ahora tenemos los tubos. Estos son elementos de intercambio térmico entre el agua y el vapor. Placas de soporte. Son placas perforadas en el interior de la carcasa, las cuales están atravesadas perpendicular a los tubos. Esta ayuda a disminuir la vibración por la que se genera por su gran longitud. ¿Cuáles son las placas de tubo? Son dos placas perforadas que soportan los dos extremos de los tubos, los cuales constituyen la separación física de la zona de agua y la zona de vapor en el interior de la carcasa. Ahora tenemos un pozo caliente. Este es un depósito situado en el interior de la carcasa que recoge y acumula el agua que sobra en la condensación del vapor. Ahora tenemos la zona de enfriamiento de aire. Es una zona situada en el interior del paquete de tubos, protegida por la circulación de vapor mediante las chapas, para conseguir condiciones de subenfriamiento. Ahora tenemos sistemas de extracción de aire. Son dispositivos basados en eyectores que emplean el vapor como un fluido motriz o bomba de vacío de anillo líquido. Su función básica es
tener siempre el condensador en vacío. Ahora vamos a hablar sobre el campo de aplicación de los condensadores en las industrias. Tenemos las centrales de biomasa, son instalaciones eléctricas, son instalaciones que sirven para generar energía eléctrica a partir de los recursos biológicos. Así pues, como las centrales de biomasa se utilizan se utilizan fuentes renovables para la producción de energía eléctrica. Ahora tenemos las centrales de gas. Las centrales eléctricas alimentadas de gas es un ciclo combinado con funciones de base de un ciclo de vapor y gas. Parte de la energía eléctrica producida por una turbina de gas directamente conectada a un alternador. Ahora tenemos la central nuclear. Una central nuclear consta siempre de una turbina de vapor, un alternador, 2 o 3 circuitos primarios, secundarios y terciarios y una o varias torres de refrigeración del condensador, que suele ser agua. Esto siempre se relaciona entre un 30% y un 40% de eficiencia total. Los condensadores de centrales térmicas de petróleo, como podemos ver en la imagen, también es otra fuente de vapor que se genera a través de la salida de la turbina de vapor que se envía en un condensador termodinámico. Estos transforman lo que es el líquido y lo retornan a la caldera para que se convierta en vapor nuevamente. Los incineradores de residuos son un rendimiento del condensador refrigerado por aire e inspeccionado descendiente en 2 limpiezas, que estas limpiezas se las pueden hacer normalmente pasando 5 meses. Una vez que estas limpiezas comienzan a ser más seguidas o más continuas, habrá un mejor aprovechamiento de lo que es el sistema para no reducir la producción. Centrales térmicas de carbón. Una central térmica es una instalación la cual produce energía eléctrica a partir de la combustión del vapor. Estas, por su parte, el vapor enfriado se condensa y lo convierte en agua otra vez para así producir la que es la energía. Ahora vamos a hablar de la clasificación y los tipos. La clasificación de un condensador se determina mediante lo que es su forma, su tipo de alimentación o su objeto a la cual vaya a ser finalizada. Como podemos ver aquí, por su tipo de alimentación tenemos condensadores por aire, condensadores por agua y condensadores evaporativos. Los condensadores por aire son circulantes normalmente, natural o forzado, y estos se disparan directamente al aire transferido del calor sensible, mientras que los condensadores por agua son de doble tubo, de carcasa o de tubos normales. Estos tienen que ver, dependiendo de la cantidad de agua y la temperatura que vaya a estar el agua, se tienen distintas funciones o distintas características propias del mismo equipo. Y los condensadores evaporativos son los que normalmente se utilizan con serpentines y son para disipar lo que es el calor en el aire y el agua. Como podemos ver, aquí tenemos una tabla donde explica mejor los tipos de condensadores, que son de aire, evaporativo, de agua, de tubo o carcasa, y de tubos, carcasa y torre. ¿Por qué la diferencia entre los del agua? Porque unos trabajan con mayores temperaturas, es decir, temperaturas más altas, y otros trabajan con menores temperaturas, como por ejemplo lo que vemos aquí. Trabajan con temperaturas de 20 grados centígrados a 25 grados centígrados, mientras que la de acá trabaja hasta 35 grados centígrados. Como podemos ver, estos son los tipos de condensadores de agua que hemos encontrado. Son de doble tubo, los de carcasa, los de placas, los de calandera, los subenfriados del líquido y los de sección de tubo. Los condensadores de aire, por lo general encontramos los de convección natural, convección forzada, introducción o medio forzada, las de vistas de equipo, convección forzada, las disposiciones circulares o ubicación del norte. Y los condensadores evaporativos tenemos el esquema genérico, que es el siguiente. Tenemos el condensador evaporativo de tipo forzado e inducido, los componentes y las vistas. Bueno, muchas gracias por su atención.